La caída de la parte occidental del antiguo Imperio Romano tradicionalmente marca el fin de la antigüedad y da inicio a lo que se denomina el medioevo. Luego de la muerte de Teodosio en el año 395 después de Cristo, el Imperio Romano se dividió definitivamente en dos partes. El Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla y con Arcadio como emperador, y el Imperio Romano de Occidente, siendo Honorio el emperador y teniendo a Roma como capital, aunque de hecho en Milán. La nueva situación política y las viejas rencillas entre los hombres fuertes de cada lado del imperio despertaron nuevamente el interés expansionista de las tribus bárbaras. La parte occidental fue víctima constante de incursiones bárbaras, quienes buscaban asentarse en su territorio. Los visigodos al mando de Alarico invadieron Italia en el año 401 y pusieron en sitio a Milán, y aunque el general vándalo Estilicón consiguió vencerlos, a su muerte en 408, los visigodos volvieron a invadir Italia y en 410 saquearon Roma. Aprovechando la retirada de tropas en las fronteras para proteger el norte de África, alanos, suevos, burgundios y vándalos atravesaron la frontera en las Galias, que saquearon durante un tiempo y llegaron a Hispania y también al norte de África. Esta primera parte de las incursiones bárbaras terminó con la transferencia de forma pacífica de las Galias a una confederación de tribus germánicas, lo que trajo un cierto periodo de paz, que dura hasta la muerte de Honorio. A su muerte, las luchas por el trono se reanudaron como así también las presiones de los germanos. Con el apoyo de los hunos, Roma consiguió frenar los ataques bárbaros, pero no pudieron evitar que los vándalos ocuparan el norte de África. La pérdida de estos territorios, algunos de los cuales eran vitales para Roma, como el norte de África, privaron de recursos para hacer frente a las incursiones sobre su territorio. Algunos generales, como el ya mencionado Estilicón o más tarde el general romano Aecio, quien fue vencedor de los hunos en la batalla de los Campos Cataláunicos, intentaron frenar la decadencia de Roma, pero ambos fueron asesinados por los emperadores de turno, recelosos por la fama adquirida por cada uno de ellos. Durante los últimos años, el trono imperial era ocupado por emperadores, desprovistos de poder y por entero en manos de jefes mercenarios germánicos, incapaces de poner fin a la decadencia del imperio. El Imperio Romano de Occidente llegó a su fin en el año 476, cuando Odoacro, un caudillo bárbaro, destituyó al joven emperador Rómulo Augusto y asumió el gobierno de Italia. Si bien se puede marcar una fecha exacta para el final del imperio, las causas que llevaron a su caída son más difíciles de explicar. Una de las posibles causas de la decadencia se puede atribuir a la corrupción de las costumbres en las ciudades y, por ende, a una pérdida del sentido cívico que caracterizó al ciudadano romano. El ciudadano romano no sentía que estuviera sirviendo a su patria y por ende rehuía a cumplir con sus deberes cívicos y militares que caracterizaron al romano durante la República. Ante la falta de motivación, tanto trascendental como económica para alistarse en el ejército, Roma se vio en la necesidad de reclutar a bárbaros a las filas de su ejército. Esto es lo que se conoce como la barbarización del ejército romano, aunque hay algunos historiadores que descartan esto como causa de la caída de Roma. La consecuencia de todo esto fue que el auténtico poder pasó a manos de generales bárbaros. Y, al igual que en el pasado cuando los generales y cónsules romanos al mando de suficientes legiones competían por el trono intentando imponer su gobierno, los nuevos generales bárbaros, jefes tribales en su mayoría, pronto fueron conscientes que el poder estaba en sus manos y no en las de los cada vez más débiles emperadores, que no eran más que títeres en manos de ambiciosos generales. Otra de las posibles causas de la caída de Roma se puede atribuir a factores económicos, pues en sus últimas horas, los recursos del Estado se drenaban hacia Oriente para la adquisición de artículos de lujo, como para el pago de los mercenarios que custodiaban las fronteras de Roma. Sin importar hacia dónde apuntemos, la caída de Roma no se puede adjudicar a un solo factor en particular. Al caer la parte occidental del imperio, el soberano de Constantinopla fue considerado como el único heredero de los Césares.